Saludos a todas las personas que están interesadas por el estudio de la historia de la Iglesia. Efectivamente es algo muy importante, como ya lo he venido diciendo. Estudiar la historia de la Iglesia es simplemente conocer la verdad. Por eso Cicerón nos decía de una manera tan clara, la historia es la maestra de la vida. ¿Y qué más conocer a una institución a la que nosotros pertenecemos desde sus orígenes mismos, con sus luces y con sus sombras? Habíamos visto ya dentro de nuestras clases acerca de la realidad que se habían dado en la época antigua, el Imperio Romano, su esplendor y su caída. Recordemos que la iglesia comenzó en Jerusalén y después de la persecución a Esteban, considerado como el protomártir, muchos cristianos contra quienes se desató una tremenda y cruel persecución tuvieron que huir de Jerusalén. Y entonces, pues razón por la que muchos migraron y se fueron generalmente al norte, a Grecia e inclusive hasta España. Cuando llegó San Pablo a ciertos lugares, pues la sorpresa para él fue ver que habían habido ya algunas iglesias, como se llamaba la iglesia o las iglesias de Pedro, o sea, iglesias cristianas, e inclusive hay vestigios arqueológicos que nos hablan acerca de esa época interesante y muy bonita en la que se ponen pues los cimientos de nuestra cristiandad. Bueno, terminado el Imperio Romano en el 410 después de Cristo, cuando Alarico hace su ingreso a la decadente ciudad de Roma, pues incendia todo, etcétera, etcétera, pues se da como ya la caída y el final de ese gran imperio que duró tanto tiempo y que fue considerado, pues, o se le consideraba como el imperio que no conoció caso. Pero bueno, terminada esta época, iniciamos una época bastante interesante y que tiene que ver mucho con esta realidad de el imperio y de sus límites. Recordemos que el imperio romano es todo, o era el antiguo imperio romano, todo el alrededor del mar Mediterráneo. Y llegó a ser un imperio tan extenso, tan grande, pues no, pero como todo imperio, pues llegó a su decadencia. Y muchas cosas del imperio romano nos han servido a nosotros. Algunos pueblos, especialmente del norte de Mongolia y de otros lugares más, generalmente del norte, ¿no? Tenemos que ubicarnos por razones de hambre, buscando nuevas oportunidades para la vida, pues comenzaron a migrar. Y por el norte, de poco a poco fueron avanzando por todo lo que hoy es Francia, España, y a manera de una media luna. Y entre ellos pues llegaron algunas tribus. Y estos, ¿qué es lo que hicieron? Se ubicaron en las fronteras del imperio, comenzaron a hacer vida, comenzaron a tener sus terrenos, qué sé yo, sus ganados, sus cultivos. Y de poco a poco, pues, estas culturas estos invasores, o podremos decirlo, no, bueno, así de una manera un poquito brusca, pero de poco a poco, estos migrantes, podremos decirlo, fueron ya formando parte de este pueblo. De este pueblo romano, por eso no se puede hablar que fue de buenas a primeras. Esto fue un proceso a larga duración. Y ya cuando el imperio pues se vio bastante debilitado, lo primero que sucedió fue descuidar las fronteras y por ahí ingresaron muchas personas e hicieron ya vida en la ciudad de Roma y en todos sus alrededores, pues no. Y entonces ahí nosotros vamos a ver cómo comenzaron pues ya a finales, como dice la diapositiva, a finales del siglo cuarto, las grandes migraciones, godos, ostrogodos, visigodos, vándalos. Y los vándalos hay que tener en cuenta, pues tienen mucha importancia porque más adelante va, inclusive pues hasta el día de hoy, van a convertirse en una cultura bastante fortísima. ¿Qué es lo que sucede con estas grandes migraciones? Como habíamos manifestado, comenzaron algunos a formar parte inclusive hasta del mismo ejército de Roma, comenzaron a hacer su ingreso, bueno, pues y una serie de realidades, pues, y entonces esto también contribuyó para que se dé la caída del Imperio Romano, pero al mismo tiempo vuelva a levantarse, pues no. Entonces vemos que las grandes migraciones pusieron en contacto con la iglesia a todo un nuevo mundo étnico y cultural
germanos y eslavos, magiares y escandinavos. Las invasiones crearon oportunidades insospechadas de expansión cristiana. Aquí hay que tener en cuenta por qué razón el cristianismo tuvo esa expansión tan grande. Bueno, primero porque Dios así lo dispuso. En segundo lugar, esto tiene que ver mucho en torno a la realidad geográfica, qué es lo que sucedió en la realidad geográfica y también en la inteligencia de las construcciones romanas, entre ellas las calzadas, un sinnúmero de conexiones y muy bien realizadas, inclusive presentes hasta el día de hoy. Y que no hay, como quien puede decir, no hay, no tiene la intención de destruirse, están allí tan, tan en buen estado, pues que hasta el día de hoy se las ocupa. Aparte de eso, era el buen sistema fluvial, los barcos y la navegación y el comercio. Entonces, esas dos realidades fueron muy importantes para que los misioneros, los apóstoles, los primeros cristianos puedan moverse de una manera fácil y rápida. Entonces, dos cosas, las calzadas romanas en buen estado y también acerca de la cuestión fluvial. Entonces, estas dos realidades contribuyeron para que la expansión del cristianismo sea algo muy, muy bueno, pues, ¿no? Y sobre todo, pues, algo rápido y prácticamente tuvo sus frutos muy positivos. La mayoría de los pueblos germánicos invasores se convirtieron al arrianismo. La importancia de la conversión de los francos a la Iglesia Católica. Primero vamos a ver Germania. Siempre nosotros decimos, bueno, ¿quiénes fueron los germanos? Pues fueron lo que hoy son los alemanes, pues no. En aquel entonces, pues había este famoso sacerdote Arrio de Alejandría y él hablaba acerca de la subordinación de Cristo. Él decía que Cristo es solamente una sombra ante Dios y, o sea, es hijo por adopción y nosotros también podemos llegar a ser hijos de Dios al igual que Cristo por adopción. Nos ubicamos entre el año 150 y 330 después de Cristo, pues no. ¿Qué es lo que nos va enseñando esta doctrina arriana que tuvo una fuerza impresionante? Y inclusive pues se habla de que el emperador Constantino fue arriano antes de su conversión al cristianismo, inclusive Santa Elena, pero bueno, tuvo su importancia, inclusive hasta el día de hoy, mis hermanos, pues se puede encontrar algunas doctrinas que algunas con conciencia y otras no tanto, pues practican esta herejía que se ha desarrollado y se desarrolla. ¿Qué enseña el arrianismo? Primero que Dios es uno inmaterial, estamos bien, y que Jesús no podría ser igual a Dios. Allí está la herejía, pues no, no podría ser igual a Dios. Jesús era hijo y por lo tanto tenía un principio, pero por adopción. Todo lo contrario de lo que enseña lo que enseña el cristianismo, de una manera tan clara, Dios es uno y trino, tan Dios es Padre, tan el Hijo y el Espíritu Santo, tres personas, ¿no? Con la misma divinidad. Y entonces, pues Arrio le pone a Cristo como una sombra, como una subordinación. Ahora, pues, ¿cómo nos salvamos? ¿Cuál es o sea, de qué manera puede salvarse el ser humano? Como dije hace un momento, simplemente siendo adoptados por Dios, o sea, una subordinación, ¿no? Al igual que Jesús. En conclusión, Arrio negaba la divinidad de Jesús. Esta herejía fue condenada en el 325 en el concilio de Nicea. Entonces, desde allí nosotros ya podemos darnos cuenta, pues, y hubo muchos seguidores, sacerdotes, obispos, emperadores, pues, ¿no? Que dieron fuerza a esta herejía. ¿Y por qué razón esta herejía llegó a ser tan peligrosa? Porque simplemente pues sesgaba o rompía la unidad del cristianismo naciente de aquel entonces. En la Navidad de un año en torno al año 500, al 500, el rey Franco Clodoveo recibió el bautismo católico, pero bueno, aquí podemos decir, ¿y ahora nosotros qué ganamos con eso? ¿Qué sacamos con eso? Pues mucho, mis hermanos. Primero hay que tener en cuenta que Clodoveo es el fundador de de toda Francia, por eso Francos, Francia, pues no, y ahí se le pone como el iniciador o el fundador, después vendrán otros personajes más, Francia al norte de Italia, que tuvo pues una participación muy fuerte, muy importante dentro del cristianismo, hasta el día de hoy inclusive.
Ahora, ¿por qué razón es tan importante el bautismo de Clodoveo? Pues simple, porque cuando se bautizaba el emperador o el rey, se bautizaba también, se convertían todos sus vasallos y todo el pueblo. Entonces, recuerden, pues, ¿no? Esto como que se repitió también en la época en el siglo XVI, XVII, cuando veíamos que la religión que era del rey también debía ser de todos los vasallos y de los que viven en su reino. Entonces, aquí como que es el inicio, pues, ¿no? Pero aquí tenía otro tipo de objetivo. Entonces, bautizado y convertido el rey al cristianismo, todo el pueblo también tenía que convertirse al cristianismo. Entonces, por eso es importante en estos casos del bautismo de Clodoveo. Las invasiones, como habíamos venido diciendo, desde el norte de Europa le abrazaron como una especie de una media luna a lo que hoy es Italia, especialmente al Imperio Romano, que habíamos manifestado, pues se desarrolló todo el alrededor del mar Mediterráneo. Y de poco a poco estos fueron metiéndose, fueron tomando posesión de ciertos terrenos y mucho más cuando el Imperio Romano, como habíamos dicho, ya estaba debilitado, ya estaba viniéndose a la nada prácticamente. Y este fue el momento propicio en donde todos esos grupos prácticamente tomaron lo que hoy es Francia, lo que es España y otros lugares más. Dice, las invasiones bárbaras provocaron en ciertas regiones un claro retroceso del cristianismo. Vamos a ver por qué, pues simplemente pues porque eran arrianos. Tal fue el caso de Britania romana, dominada en el siglo V por los anglosajones paganos. Su conversión se emprendió mucho más tarde por iniciativa del Papa Gregorio Magnos, Gregorio el Grande, pues no, uno de los papas que fue el primero que escribió acerca del Tratado sobre el Espíritu Santo. Como habíamos manifestado, provocaron en ciertas regiones, no en toda Europa, pero sí en ciertas regiones un retroceso, ya que algunos eran paganos y de paganos se hacían arrianos. Pero sin embargo, con el pasar de los tiempos van a venir grandes personajes, San Patricio de Irlanda, San Bonifacio, San Columbano, que van a hacer que esto de poco a poco vaya convirtiéndose al cristianismo y todas esas iglesias vayan dirigiendo su mirada hacia Roma, en donde en aquel entonces ya era el centro de la cristiandad. En el continente europeo, la acción misional se dirigió hasta el siglo VI a los pueblos invasores. A partir de entonces, la acción evangelizadora desbordó las antiguas fronteras del Imperio Occidental. Los iniciadores de esta expansión en el siglo VII fueron misioneros celtas al norte, procedentes de Irlanda y Escocia. Entre ellos, como habíamos dicho, este famoso San Columbano. En el siglo VIII, los misioneros anglosajones tomaron el relevo, San Bonifacio en Alemania. Aquí cabe manifestar que tanto San Columbano, San Bonifacio y otros más, estos eran parte del primitivo monaquismo. Los monjes no son en aquel entonces no eran como nosotros hoy los conocemos. Ellos también tendrán un cambio, una mutación que irá dándose de poco a poco, pues no hasta convertirse, como dice, monjes en un monasterio, de que en la vida de clausura, de silencio, de oración, el hombre que reza. En estos casos, al ver la necesidad de que había que evangelizar a muchos pueblos paganos, los monjes, algunos de ellos, pues se dedicaron a la evangelización. En este caso, por ejemplo, San Patricio de Irlanda, que del norte bajó de poco a poco evangelizando a muchos pueblos y como les manifestaba, sobre todo dándoles el sentido de una orientación hacia la iglesia romana. No eran pueblos, como se dice, aislados o iglesias aisladas o iglesias nacionales que pertenecían a un feudo de algún dueño pues feudal y por ende pues los sacerdotes tenían que hacer lo que dice el dueño de los terrenos, ¿no? Al contrario, pues esa iglesia ya no era feudal, sino esa iglesia tenía que ser dirigida orientada hacia Roma, porque justamente pues estaba el centro de la cristiandad. Entonces, como vemos aquí, estos grandes misioneros, en algunos de muchos casos monjes, como habíamos manifestado, pues se dedicaron a eso, a dar a conocer la presencia de Cristo y sobre todo pues su iglesia, la iglesia pues a la que ellos pertenecían.
En los siglos siguientes, la expansión cristiana alcanzó nuevos pueblos asentados en el centro y oriente de Europa. Ojo, esto es bastante interesante. En el centro podemos ver de una manera clara, pues está Italia y otros países más. De ordinario, la conversión de un pueblo se hace coincidir con el bautismo del príncipe. Estos eran conocidos machares, San Esteban, bohemios, a Wenceslao, polacos, duque de Mieszko, pero la cristianización propiamente dicha de tales pueblos no pudo prolongarse durante siglos, por tantas razones como les manifiesto, pues no hubo muchos mártires en esa época. No todas las tribus aceptaban el cristianismo, pues, o a los misioneros de una manera tan afable, tan fraterna, ¿no? Algunos inclusive hasta les asesinaron. En la vida, especialmente en la historia de la iglesia, siempre uno debe tener en cuenta acerca de los famosos procesos. Todo trabajo evangelizador es un proceso. Y de igual manera, dentro de la evangelización, como vemos aquí, los pueblos considerados bárbaros, o invasores. O sea, ellos una vez que se asentaron hasta poder, qué sé yo, tener una identidad propia, pues tardó décadas, inclusive hasta siglos. Y dentro de este trabajo se puede contar también el quehacer evangelizador de los misioneros, pues no se dio de la noche a la mañana, como vemos todo en la vida, especialmente en la historia de la iglesia y de la evangelización antigua, responde a procesos donde una vez que se enseñaba la doctrina de aquel entonces, pues venía también la conversión de las personas. Y como les manifiesto, no fue de la noche a la mañana, sino fue algo paulatino. Tanto la iglesia latina como la bizantina se esforzaron por evangelizar los pueblos eslavos. Se llama a los hermanos Cirilo y Metodio, los apóstoles de los eslavos. Entonces, ¿dónde queda esto? Pues simplemente queda al este de Italia. Bueno, ahora ya tiene otra geografía, pero los polacos, los que son de Croacia, ellos tienen una gran devoción a los santos Cirilo y Metodio. Y esos lugares, esos espacios de los pueblos eslavos justamente se encontraban al este de esos centros que acabo de nombrar, pues, ¿no? Entonces, allí es donde se realizó esta gran evangelización, en estos casos de parte de los santos Cirilo y Metodio, los evangelizadores de los pueblos eslavos. La conquista cristiana de la iglesia griega, Rusia, bautismo del gran duque Vladimiro, etcétera, etcétera. Aquí tenemos que ver, mis hermanos, que ya comenzamos nosotros un poquito a darnos cuenta de un fenómeno que se dio desde el inicio mismo del cristianismo, acerca de la división entre Oriente y Occidente. Esto ya viene, mis hermanos, pues como un problema que es bastante difícil y complejo de superarse. Yo creo que no se superará nunca, pues no. Y vamos a ver más adelante, pero por ejemplo aquí ya se habla acerca de la iglesia griega. Y si es que es una iglesia griega, lógicamente pues tendrá su liturgia en idioma griego, y si es que la iglesia latina tendrá su liturgia en el idioma latino como tal. Y esto va a provocar que haya un sesgo dentro de la iglesia. Continuamos con la conversión de los bárbaros. Ahora viene también la palabra, pues aquí bárbaro. ¿Por qué razón o se llaman bárbaros? ¿A qué se debe? Hasta hoy nosotros escuchamos hablar acerca de los bárbaros. Bueno, inclusive cuando nos dirigimos a una persona que no tiene buenos modales, decimos, qué bárbaro que eres, una expresión generalmente de susto, pues. Bueno, según las fuentes y los estudiosos, cuando muchos habitantes de pueblos bárbaros, perdón, de los pueblos nómadas que se asentaron en la frontera del Imperio Romano, recordemos que en Roma, pues, la élite hablaba latín, se hablaba griego, se hablaba otro tipo de idiomas. Y entonces, al mezclarse el dialecto de estos pueblos bárbaros, o perdón, de estos pueblos migrantes, con el dialecto que se hablaba en Roma, o los idiomas que se hablaban en Roma, entre ellos el latín, pues no se les hacía tan fácil pronunciar.
Y ellos decían bar. Y entonces ahí muchas personas, de entre ellos los romanos, les pusieron en torno a ese fenómeno lingüístico los bárbaros, ¿no? Porque decían bar. Pero bueno, eso es un tema que también yo creo que vale la pena tenerlo en cuenta. Entonces, continuamos con la conversión de los bárbaros. Vamos viendo que la conversión no fue fácil, no fue para nada fácil. La conversión fue dándose paulatinamente. Aquí tenía que darse primero la evangelización y después de la evangelización venía también el proceso de conversión que venimos nosotros diciendo, pero sin embargo se lo dio, se lo hizo, pues no. Vamos a ver ahora acerca de Escandinavia y los países bálticos. Dice la dificultad con los vikingos, paganismo con virulencia anticristiana, importantes residuos paganos en Suecia hasta el siglo XII y en la Prusia Oriental y los países bálticos desde el siglo XIV. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál era la característica de los vikingos? Dos vikingos nunca fueron como se nos presenta hoy, con un casco, con cuernos, las mujeres con dos prominentes trenzas, los hombres revestidos de pieles de animales. No, no fueron así. Eso es ya después de una elaboración bastante subjetiva. Los vikingos fueron tropas e invasores, o sea, invasores y tropas que tenían como característica el susto, la dominación, el hacer que las otras personas se llenen de temor, o sea, la violencia brutal con la que ellos atacaban. Esa era su característica, atacar violentamente a todo el que que les impedía pues que robar, saquear o lo que sea, pues no. Y entonces por eso es por ello que llegaron a tener tanto éxito en todo lo que ellos hacían. Y aquí vemos pues, los vikingos prácticamente paganos, pero que con el pasar de los tiempos y vuelvo de nuevo, pues no, a un proceso lento, pues bueno, llegaron a convertirse, pues y como todo, pues tuvieron su esplendor, su decadencia. Una de las innovaciones que utilizaron esta tribu de los vikingos, a más de el hacha con la que se les representa, pues que eso sí es histórico, era también el sistema fluvial que ellos desarrollaron, pues no. Y esto, como vemos, pues duró hasta el siglo XII e inclusive hasta el siglo XIV, una conversión, una evangelización, pues que de poco a poco se fue dando hasta poder alcanzar lo que hoy son. Las consecuencias de la expansión musulmana en el siglo VII. Recuerda que al inicio hablamos acerca de una diversidad de grupos nómadas que se habían asentado pues en algunos terrenos que estaban en el alrededor del Imperio Romano. Entre ellos estaban pues los vándalos. Y ya los vándalos vienen a ser como la semilla del grupo que hoy se conoce como musulmanes, que hasta el día de hoy existen, pues, ¿no? Y estos van a provocar unas consecuencias terribles para la cristiandad, ya que van a ser los que van a provocar la caída de Constantinopla en más de una ocasión, especialmente en el año de 1425, es cuando ya cae Constantinopla, pues no. Y van a utilizar de igual manera pues su expansión para poder dominar y además de la dominación territorial, era la dominación de la fe. Ellos se encargarían de aniquilar el cristianismo y entonces pues y poner como religión en estos casos única el islamismo, pues no. Entonces vemos en el siglo VII la expansión musulmana. Tres de los cuatro patriarcados orientales cayeron en el poder del Islam: Alejandría, Antioquía y Jerusalén. Aquí ante todo vamos a ver que Jerusalén cayó en manos musulmanas y hasta el día de hoy se conserva pues no en manos musulmanas. Una minoría son cristianos. E inclusive pues hay algunos santuarios que están en las manos de los musulmanes, pero bueno, este es de tema para otras clases. Es bastante interesante porque aquí también el cristianismo no es que se va a quedar con los brazos cruzados. Muchos reyes y emperadores van a iniciar lo que se llama las famosas cruzadas
De las 10 cruzadas que hubieron, solamente 2 cruzadas fueron las que ganaron los cristianos. Pero bueno, eso más adelante ya lo vamos a ver. Significó el alejamiento de nestorianos y monofisistas, existencia autóctona y la identificación del Oriente cristiano por el Patriarcado de Constantinopla. Le reconocían una primacía de jurisdicción o al menos de honor. Constantinopla, muy bien sabemos, viene de Constantino. Y aquí cabe también hacer un breve paréntesis. En ese tiempo, pues, recordemos que el emperador Constantino en el 313, cuando ya dictó el edicto de tolerancia para que el cristianismo pueda realizar su culto de una manera abierta y de una manera libre. En ningún momento Constantino se le considera el fundador de la iglesia. La iglesia ya tenía 3 siglos de duración. Lo único que hizo Constantino fue ponerle a nivel de otras religiones que existían en el imperio. Bueno, entonces él vio que ya el cristianismo iba creciendo y que en Roma debía estar el obispo de Roma, hoy en día el Papa, pues no, y que Roma se convertiría en el centro de la cristiandad, basados en esa cita bíblica: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y donde hoy es San Pedro de Roma, pues allí existía un cementerio. Y allí, según la tradición, se le enterró a Pedro, pues inclusive el baldaquino de la Basílica de San Pedro, pues cubre la sepultura en donde está enterrado Pedro. Y entonces, pues se basaban en eso. Allí está Pedro en Roma, entonces allí se debe iniciar la iglesia también, más no en Jerusalén, porque fue bastante dificultoso. Entonces, pues al tener claro esto, el obispo de Roma ocuparía la sede o tendría su sede en Roma. Y en estos casos, Constantino se desplazó para lo que es Grecia, el Oriente, etcétera, etcétera, y allí se llamaría Constantinopla, de Constantino, pues no. Entonces, ahí viene, se divide todo el imperio en el reino perdón, en el occidente y en el oriente. Occidente, el cristianismo; Oriente, como vemos aquí, mis hermanos, toda esta realidad de Constantinopla, pues no, que va a ser uno de los reinos tan florecientes, culturalmente hablando, artísticamente hablando, pero de igual manera también tendrán su decadencia en el siglo XV. Veamos, continuemos. Estamos dentro de este contexto de la conversión de los bárbaros, y ahora dentro de esto vamos a ver un tema bastante interesante, y es acerca del cisma de Oriente. Como ya les dije hace un momento, acerca de la ruptura entre la iglesia latina, o la iglesia de Roma, que estaba en el occidente, y la iglesia de Oriente, en estos casos de Constantinopla. La importancia de la contraposición de cultura griega y latina entre Oriente y Occidente. Creciente incomunicación, incomprensión lingüística, que no solo alejó espiritualmente el Oriente y el Occidente cristiano, sino que suscitó suspicacias y recelos en una época crítica de herejías y controversias teológicas, las diferencias disciplinares y de ritos. Yo quisiera en esta parte de la diapositiva solamente centrarme en algo que ya abarca toda esta realidad, y es acerca de las diferencias disciplinares y de ritos. Primero, en el reino que vimos nosotros de Occidente, pues, en el reino de Roma, etcétera, etcétera, se practicaba la liturgia en latín, en la lengua que era de la élite romana. Y después de ello, mis hermanos, pues ya cuando se existió el reino de Oriente, aquí pues lo que se hablaba era el griego, pues, y la liturgia también pasaba a ser en torno a esta lengua. Entonces vemos aquí latín y griego, y es una manera pues como para dividirse de una manera bastante grande, pues no. Y esa era la diferencia de los ritos, y que le llevó también a un cisma. Aparte de eso, también vemos la cuestión disciplinar, tanto de los sacerdotes, de los patriarcas, que son bastante diferentes. El Concilio de Calcedonia, en el 451, en el canon 28, no aceptado por el Papa León Magno, otorgaba autoridad y jurisdicción de Constantinopla sobre todos los territorios del Imperio Bizantino.
no dependientes de los otros tres patriarcados orientales, porque era capital del imperio y residencia del emperador. La Nueva Roma se le conocía por lo que habíamos manifestado acerca de Constantino, que fue a residir allá. Roma se alejaba del imperio bizantino buscando su protección en los emperadores francos o germánicos. Muy bien, para que el obispo de Roma pudiese vivir de una manera tranquila y pudiese desarrollarse también la iglesia, necesitaba obligadamente la protección y el auspicio de grandes emperadores de aquel entonces, pero sobre todo más la protección, ya que estamos en una época de invasiones bárbaras y Roma pues siempre ha sido blanco para cualquier tipo de invasiones. Entonces, pues, ¿qué es lo que debía hacer el Papa de aquel entonces o el obispo de Roma? En estos casos, pues, buscar, como vemos aquí en la diapositiva, protección en los emperadores francos o germánicos. Francos, lo que hoy es Francia; germánicos, lo que hoy es Alemania, pues, ¿no? Y esto también será algo positivo, mis hermanos, pero al mismo tiempo también será, pues, o traerá sus consecuencias no tan positivas, ya que cuando la iglesia pues estaba protegida por los emperadores francos y germánicos, ellos eran los que debían en alguna ocasión tomar decisiones, inclusive por sobre los mismos sacerdotes, pues no. Entonces, todas estas realidades prácticamente pues vamos viendo que se dieron para que haya un cisma entre Oriente y Occidente. Cisma de Oriente 2. Primera ruptura en el siglo V, cisma de Acacio, por el monofisismo de este patriarca. Ahora, pues mis hermanos, hay nombres que a nosotros nos parecen bastante nuevos e interesantes, Acacio, y ahí viene también la pregunta, bueno, pues y para nosotros, ¿para qué nos sirve esto? Pues nos sirve de mucho. Como dije, conocemos cómo se fue desarrollando la iglesia y cómo se va desarrollando todavía y cómo de poco a poco, pues, el espíritu evangelizador por medio de misioneros se fue desarrollando, pues, hasta llegar a consolidarse. ¿Quién fue? Bueno, pues, Acacio en estos casos, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Pues, ¿no? Acacio, el cisma de Acacio, ya hay una ruptura con la iglesia, entre la iglesia de Oriente y Occidente en el año 484. Ya estamos en el siglo V, tal como dice la diapositiva, durante el reinado del emperador Zenón, y terminará con Justino I en el 519, pues no, o sea, duró tanto tiempo, pues ya se dio aquí un cisma. Más largo el problema con el emperador León III Isáurico, que prohibió en el 726 la veneración de las imágenes sagradas y poco después ordenó su destrucción. La cristiandad bizantina se quedó escindida en dos bandos, iconolatras e iconoclastas. El Papa se puso a favor de los primeros, lo que le acercó a los monjes y a la gran masa del pueblo en contra de los iconoclastas. Aquí también es un tema muy interesante y muy importante, porque aquí ya prácticamente estamos en el siglo séptimo, ¿no? Perdón, en el siglo sexto de nuestra era. Y aquí estas dos realidades, los iconoclastas y los que no son iconoclastas, bueno, pues estos fueron los que de una o de otra manera nos ayudaron a nosotros, pero nos ayudaron bastante a comprender el sentido mismo de la veneración de los íconos. Pero esto hay que tener en cuenta que este problema del iconoclastismo se dio más en la iglesia de Constantinopla, en la cultura bizantina. Ahí es donde se dio con más fuerza ese tipo de cosas. En Occidente no tanto, o por decirlo casi nada, pues no. O sea, la iglesia en Occidente caminaba y este problema de los iconoclastas y de los iconolatras, esto se dio o se desarrolló con fuerza en la iglesia bizantina. Como vemos aquí, a la final, pues, quienes salieron ganando, pues, fueron los monjes, porque ellos defendieron, pues, el uso de estos iconos como un medio de evangelización y de catequesis. Y en aquel entonces ya habían grandes santuarios en donde venían personas de muchas partes para venerar algunos iconos que eran considerados famosos, que eran considerados célebres, ¿no? Y entonces, pues,
esto se debía defender. Y aquí también pues asomó la esposa de un emperador pues de aquel entonces, en este caso León III Isáurico, que, que gracias a ella pues gracias a su intercesión, qué sé yo, ella le convenció para que sea aceptado el uso de los íconos. ¿En qué se basaban en este caso para los que eran iconoclastas, los que destruían los íconos, valga la redundancia? Pues ellos se basaban en la cita bíblica de Éxodo capítulo 20, versos del 1 en adelante. No te harás imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni entre el cielo y la tierra, pues no, ya que tenían una gran fuerza de la cultura judía. Recordemos que los judíos pues se manejan también bastante con este tipo de ideología. Estamos en Constantinopla, estamos en Bizancio y cerca está ya toda la Tierra Santa y entonces en aquel tiempo pues había esa influencia bastante fuerte, pues no, pero a la final, como les manifiesto, terminaron ganando aquellos que utilizaban los íconos para la evangelización y para la veneración. Y esto les mereció también el favor de los monjes y también de algunos miembros de la iglesia de Bizantina para poder en estos casos, pues, tener esa fuerza dentro de la iglesia. El problema de los búlgaros, su príncipe Boris se convierte en el año 864, pero pide misioneros, primero a Constantinopla, después a Roma y otra vez de modo definitivo a Constantinopla. Este problema endureció las relaciones entre Roma y Constantinopla, pues no. Entonces, de igual manera, vemos cómo pues de aquí y a cada vez se va dando más y más la división, pues el cisma se va haciendo más marcado entre Oriente y Occidente. Continuamos con este tema. En el siglo IX, enfrentamiento entre Ignacio y Focio para ser patriarca de Constantinopla. El Papa Nicolás I era favorable a los legítimos derechos de Ignacio, lo que provocó una violenta reacción de Focio. Verdadera declaración de guerra a la Iglesia latina, o sea, la Iglesia de Occidente. Convirtió en arma arrojadiza la cuestión del filioque. Condenó su inclusión en el credo por la cristiandad occidental y lanzó sobre ella la acusación de herejía. Pero bueno, ¿qué es esto del filioque? Primero vamos a darnos cuenta que es una cláusula insertada por la teología cristiana en la versión latina del símbolo niceno-constantinopolitano, pues no, realizado pues en Constantinopla en el año 381, en donde se le considera a Jesús como el Hijo de Dios. Entonces, este fue el problema, pues, para que se venga de nuevo a dar otra incisión más, se venga a ahondar más esta ruptura entre la iglesia de Oriente y Occidente, ya que en torno al filioque no estaba, mis hermanos, no estaba pues de acuerdo pues en estos casos Focio, y también dentro de ello pues el patriarca de Constantinopla, pero sin embargo dentro de la iglesia occidental pues se lo incluyó en el credo que hasta ahora nosotros lo rezamos, que Jesús es el Hijo de Dios. Aquí en el gráfico podemos ver a la famosa Basílica de Santa Sofía, se erigida a la sabiduría, que un tiempo fue cristiana, ahora ya está en las manos de los musulmanes. Es una basílica muy hermosa, muy linda. Ahora uno se puede ingresar, se puede conocer, se puede ver, apreciar toda esa belleza que hasta el día de hoy ostenta, pues, ¿no? El cisma llegó el 16 de julio de 1054, cuando el legado papal para buscar una paz eclesiástica, Humberto de Silva Cándida, depositó una bula de excomunión sobre el altar de la Catedral de Santa Sofía, como vemos aquí, en Constantinopla. El patriarca Miguel Cerulario y su sínodo patriarcal respondieron excomulgando al legado y a quienes le habían enviado. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Aquí se pretendía con estas excomuniones, recordemos que en aquel entonces, dentro de la iglesia, la excomunión pues era algo tan común, pues, ¿no? Y era una de las armas tan utilizadas entre bando y bando. Esto inclusive estuvo muy patente hasta bien entrado el medioevo.
Recordemos pues que se daba, por ejemplo, en la época cuando vimos en otra clase acerca de el cisma de Occidente, cuando había dos papas o tres papas en las diferentes obediencias, entonces la manera de castigarse, ¿cuál era? La excomunión. Esto ya viene, vemos desde inicios del siglo XI, pues, ¿no? En estos casos, Humberto de Silva Cándida, ¿qué es lo que sucede? Como legado papal, lleva la bula de excomunión, la coloca sobre el altar de Santa Sofía, pero sin embargo, pues, ¿qué es lo que hacen los otros? Miguel Cerulario, pues no, simplemente agarra la bula y no acepta, y él le da otra bula de excomunión. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Simplemente esto, pues, ahondó muchísimo más el cisma, provocándose una apertura que muy difícilmente, pues, sería cerrada, inclusive hasta el día de hoy. Pero también hubo intentos de unión. ¿Qué es lo que pasó? Concilios de Segundo de León en 1274 y de Florencia en 1439 no lograron la tan deseada unión. La caída de Constantinopla en poder de los turcos y la desaparición del Imperio Bizantino en 1453 pusieron fin a las esperanzas de unión. No, ya no se pudo realizar, pues no, porque ya estaba siglos y siglos de una profunda ruptura, pues, y en estos casos, qué es lo que ahondó más? O sea, no precisamente fue la relación entre Oriente y Occidente, entre la Iglesia Latina y la Iglesia de Constantinopla, bizantina. Aquí asoma otro problema más, que es acerca de la invasión de turcos. Lastimosamente, pues se dio eso y ya fue bastante difícil que se diese la tan anhelada unión, porque primero era casi imposible llegar a donde estaban los turcos, porque la peligrosidad era alta, pues no. Y prácticamente en aquel entonces, pues era impensable ese tipo de cosas. Vamos ahora a ver, ya dejando de lado acerca del cisma de Oriente, unos siglos bastante interesantes, especialmente del siglo XII y el siglo XIII, conocidos ya como la Baja Edad Media. ¿Qué sucedió en esas épocas? La iglesia había estado en las manos de los monjes casi como 800 años. Recordemos la vida del monacato, pues no, comienza ya prácticamente desde el siglo tercero, cuarto de nuestra era. Y todo ese tiempo también el monacato tuvo un desarrollo bastante positivo y fue un aporte muy bueno para la iglesia, ya que gracias a los monjes, gracias a los monasterios, recordemos que dentro de estos centros pues existían los famosos copistas, existían pues las famosas bibliotecas en donde se conservó gran parte de la cultura de los clásicos que ha llegado hasta el día de hoy. Y de igual manera también no solamente era la oración, sino también era acerca del trabajo del campo. Por ejemplo, gran parte del perfeccionamiento de lo que nosotros hoy conocemos como rellenos dentro de los pantanos para poder convertirlos en campos para el cultivo, pues para la agricultura fue gracias al ingenio de los monjes. De igual manera la arquitectura también. En ese tiempo floreció el monacato, pues no. Hay un papa del siglo noveno, décimo de nuestra era, pues conocido como Gregorio VII. Pues, este Gregorio VII igual fue producto de un monasterio. Le hicieron papa, entonces ahí viene la famosa reforma gregoriana. O sea, los monjes fueron los que llevaron la iglesia por casi 800 años, toda la época después de la caída de Roma hasta ya el siglo XII. Entonces entramos a ver qué es lo que sucedió en el siglo XII. Estos siglos XII y XIII constituyen la época clásica de la cristiandad, en la época medieval, la importancia del Papa Inocencio III. Para muchos estudiosos del Papa Inocencio III, fue uno de los papas que tuvo mayor esplendor dentro de la historia de la Iglesia. El Papa Inocencio III, primero, un canonista. Segundo, un papa bastante joven. Un papa muy inteligente, mega inteligente. Tercero,
un pontífice que ya vio con visión toda la realidad de la iglesia del Bajo Medioevo hacia el futuro. Por ejemplo, Inocencio III fue el que aprobó las órdenes mendicantes, entre ellos, pues los que iniciaron fue San Francisco de Asís y también Santo Domingo de Guzmán. Aquí hay ya una nueva manera o una nueva visión de ver la iglesia. La iglesia ya deja de ser una iglesia monacal, abandona los monasterios, ya no quiere estar dentro, el fugas mundi, como se decía, dentro de los muros de un monasterio, sino sale para evangelizar a todos los pueblos habidos y por haber, especialmente a los más pobres. Entonces aquí está Francisco de Asís, pues que iniciará con ese gran trabajo evangelizador, pues, y también estará Santo Domingo de Guzmán, que más adelante vamos a verlo. Ellos, pues, Santo Domingo de Guzmán, conocido como el martillo de los herejes, él será que con el estudio, con la oración, pues no, será aquel que vaya, por eso se le llama a los predicadores, vaya predicando la verdad en contra de los errores. Los siglos XI y XII, tiempos monásticos, de monjes de Cluny, siglo X, siglo XI, San Bruno funda la Cartuja, los monjes cartujos, muy interesante también la vida de ellos, una vida totalmente desconectada de la realidad en la que la mayoría de los seres humanos vivimos, no porque quieran aislarse, sino simplemente pues porque la espiritualidad de ellos es así. Todavía existen algunas cartujas, inclusive aquí en lo que es América del Sur. Siglo XII, el Cister, que recibió un formidable impulso con la profesión monástica de San Bernardo, el personaje más importante del siglo. En esas épocas, como les manifesté, era la fuerza monacal. Cluny era una reforma de los monjes benedictinos, pero llegó a tener tanta fuerza, tantos monasterios, que prácticamente se convirtió en una potencia eclesiástica. Lógicamente, no solamente era cuestión de los monasterios, sino de todos los terrenos que circundaban al monasterio. Y aquí hay que tener en cuenta algo muy importante. Una vez se dice tanto terreno de los monjes en aquel entonces es que tenía su razón de ser. Por ejemplo, para qué se criaban rebaños y rebaños y rebaños de ovejas? Pues era para aprovechar su piel, ya que en aquel entonces todavía no existía el papel como un soporte escriturístico, sino se escribía sobre pergamino, sobre la piel de la oveja, de la que se realizaba un proceso, pues se llegaba a ser utilizada para que se hagan los famosos pergaminos, ¿no? Entonces se dice que para poder hacer una Biblia en aquel entonces se necesitaba nada más y nada menos la ingente cantidad de 72 ovejas. 72 ovejas es un número bastante alto. Y entonces no solamente hacían la Biblia, sino tenían otros libros más que copiar. Algunos monjes pasaban toda su vida haciendo hermosuras de copiados, de códices, de pergaminos, pues no, que ha llegado inclusive hasta nuestros días. Entonces ahí vemos el sentido de por qué las extensiones territoriales tan grandes que antes los monjes poseían era justamente para poder sustentarse con el alimento de la carne en este caso de las ovejas, la grasa también que les servía para remedio y también para poder realizar, qué sé yo, las lamparitas y poder iluminarse. Y también, pues como les manifesté, para poder obtener de la piel el pergamino que era tan necesario para poder escribir o realizar sus libros en base a los copiados y los monjes que se dedicaban a eso toda su vida. Inclusive, pues, se manifiesta que para hacer copiados y muchos pergaminos que han llegado hasta nuestro tiempo, muchos códices, fueron realizados por monjes analfabetos y que el abad superior del monasterio le daba le daba un pergamino, pues, ¿no? Qué sé yo, de unas 80, 90, 100 páginas le daba a un monje analfabeto. Pero ¿cuál era el objetivo de ello? Pues simplemente sabían que el analfabeto lo único que va a hacer es copiar
con toda la fidelidad de lo que tiene el libro que está copiando y que no le va a alterar para nada el que lo está realizando, pues. A diferencia de un monje ilustrado que podía cambiar las palabras. El monje que no sabía leer ni escribir simplemente dibujaba las letras tal y como estaba en el otro códice. Continuamos. En el siglo XIII, siglo de los frailes de San Francisco, la Orden de Frailes Menores, 1226, funda la Orden de los Frailes Menores. Santo Domingo de Guzmán, 1221, funda la Orden de los Predicadores. Apareció de otras órdenes mendicantes como la del Carmen, los ermitaños de San Agustín o las dedicadas a la redención de los cautivos. Aquí en estos casos son los mercedarios, que había tantos grupos islamistas que cogían presos a muchas personas y los mercenarios, que es lo que se dedicaban pues a recoger dinero para poder en base al dinero liberar a los cautivos. Por eso son los que hasta el día de hoy se les conoce, ¿no?, como aquellos que tienen como objetivo liberar a los cautivos. Entonces vemos San Francisco y Santo Domingo fueron los que comenzaron la época, una época totalmente distinta dentro de la iglesia. Y en el centro, como vemos, estaba pues el iniciador, el Papa Inocencio III. Es solamente en el estudio de las vidas de Francisco y Domingo, pues podemos encontrar tanta riqueza cultural, tanta riqueza de santidad y sobre todo una renovación de vida. Y todos ellos pusieron un acento en la pobreza. A diferencia de otros grupos pauperísticos que existían donde en Italia existían, en Roma mismo, en Asís, pues no, Francisco y Domingo también fueron grupos basados en la pobreza evangélica, pero la diferencia era que ellos no cayeron en herejía porque desde el inicio se pusieron a los pies de la iglesia, a los pies del Papa, a diferencia de los otros grupos que simplemente terminaron alejándose y negándole al Papa de turno, pues, ¿no? Entonces ahí viene también una innovación de las órdenes mendicantes. Como vemos, de igual asomará aquí la orden de la Bienaventurada Virgen del Carmen, conocida como los Carmelitas. Luego vendrá también, pues, otras órdenes tan importantes, pues, que con el pasar de los tiempos, pues, ya prácticamente han desaparecido. Los siglos de la cristiandad, época clásica de las ciencias sagradas. Eh, un mérito de los franciscanos y de las órdenes mendicantes, especialmente franciscanos y dominicos, fue la invención de lo que hoy se conoce como la universidad. Este mérito se lo debe a las órdenes mendicantes, como les digo, especialmente franciscanos y dominicos. O sea, prácticamente las universidades nacieron al amparo de la Iglesia Católica, lógicamente, pues también bajo el cuidado de los pontífices. Y aquí vemos que al inicio se enseñaba la teología y el derecho canónico. Y después, con el pasar de los tiempos, otro tipo de disciplinas. Siempre es bueno ponernos en el contexto, ¿no? O sea, no podemos nosotros, bueno, comparar el tiempo de aquel del siglo XII, XIII con nuestro tiempo. Es un anacronismo. Cada realidad responde a su tiempo y a su contexto. La teología escolástica nació a finales del siglo XI. Nombres ilustres: San Anselmo, Pedro Abelardo, Pedro Lombardo, el maestro de las sentencias. Siglo de oro de la escolástica en el siglo XIII, construcción del aristotelismo cristiano, preparada por San Alberto Magno, llevada a buen término por Santo Tomás de Aquino. Aparición de la universidad, París, Oxford, Bolonia, Salamanca, etcétera, etcétera. Yo quisiera solamente detenerme un poquito acerca de el aristotelismo cristiano. La mayoría de la teología que nosotros estudiamos hasta la actualidad dentro de las universidades es una teología tomista. En el caso de los franciscanos está la escotista, la bonaventuriana, también de San Buenaventura. Pero ante todo está la teología tomista de Santo Tomás de Aquino. Y a su vez, Tomás de Aquino con Alberto Magno, recordemos que Alberto Magno fue maestro de Tomás de Aquino. ¿Qué es lo que hicieron? Cristianizarle a la teología, a la filosofía aristotélica. Por eso vemos un aristotelismo cristianizado, pues, ¿no? ¿Y quiénes lo hicieron? Pues Alberto Magno y Tomás de Aquino. Entonces, pues con la inspiración de Dios, lógicamente, ellos hicieron que esa filosofía se adecue al contexto que se le necesitaba y en este caso, pues a la teología que mucho bien ha hecho.
Y como vimos hace un momento, la aparición de la Universidad, París, Oxford, Bolonia, Salamanca, etcétera, etcétera. En otro tema, dentro de esta misma realidad, vamos a ver acerca de los caballeros cruzados. Podemos saber por qué se llaman cruzados, pues simplemente porque en el pecho llevaban una cruz roja o algunos inclusive llevaban en el hombro también. Y ellos se dedicaron pues a la defensa de los lugares santos, especialmente de Jerusalén. La empresa más característica de la cristiandad a partir del final del siglo XI fueron las cruzadas. De ordinario no fueron iniciativa de uno u otro reino, sino tarea común de la cristiandad para defender los santos lugares de la invasión musulmana, bajo la protección, bajo la dirección del Papa, que otorgaba gracias especiales a los combatientes. Príncipes y pueblos tomaban el camino de Oriente con el afán de libertar el Santo Sepulcro y los lugares santos de Jerusalén. Pero ya haciendo un estudio un poquito más profundo, cuando fueron príncipes y muchas personas de pueblo, pues ellos fueron más por buscar otro tipo de realidades, otro tipo de experiencias, e inclusive fueron personas o comerciantes para abrirse campo en el comercio, en las relaciones políticas, etcétera, etcétera. Pues no, bueno, de todo tipo de personas hubieron en las cruzadas. Por eso se dice que de todas las cruzadas que existieron, solamente dos fueron las que ganaron los cristianos. Las otras cruzadas, pues prácticamente les masacraron al ejército cristiano. Pero vamos a ver. Las cruzadas se saldaron con un fracaso, pero el solo hecho de que de unas motivaciones en que prevalecía, perdón, el idealismo cristiano, pudieron dar vida a un fenómeno de tal envergadura, basta ya de por sí para justificar las cruzadas ante la iglesia. ¿Cuál era la justificación? Libertar el Santo Sepulcro, pues no. Por eso había la expresión cuando se convocaba, pues y se predicaba para las cruzadas, decía, Dios lo quiere, Dios lo quiere, Dios lo quiere. Y eso le llenaba de emoción a las personas. La gran herejía medieval fue la de los cátaros y los albigenses. El papado trató de oponerse a esta herejía por medios religiosos, como misiones en que participaron Santo Domingo y su obispo Diego, éxito escaso. El asesinato del legado pontificio Pedro de Castelnau decidió al Papa Inocencio III a convocar una cruzada contra los albigenses, éxito militar, creación de la Inquisición. En esa época, en la que nacen las órdenes mendicantes franciscanos y dominicos, estaba prácticamente plagado el contexto o el ambiente de las herejías. Por ejemplo, la mayoría pues eran herejías que acentuaban su vida en la pobreza, en este caso Cristo pobre, entonces ellos también asentaban o ponían un renombre fortísimo dentro de esta actitud, la pobreza evangélica. Pero ¿por qué razón ellos acentuaban tanto la pobreza en aquel entonces? Era como un reclamo o una contraposición a la manera en la que vivía la corte papal. O sea, los palacios, el excesivo lujo, la riqueza, al frente de un pueblo prácticamente moribundo. En estos casos de hambre, de pestes, las pestes en aquel entonces hacían de las suyas, diezmaban y cosechaban vidas como más podían, pues sarampión, viruela, disentería y otro tipo de cosas, pues, ¿no? Añadiendo también a la desnutrición de las personas. En esa época también las heladas, las glaciaciones y otras realidades climáticas contribuyeron para que se acentúe mucho la pobreza en la época medieval. Y entonces, pues aquí viene también el sentido de la pobreza. ¿Por qué de la pobreza? Era un reclamo para que la corte pontificia pues reaccione y vuelva de nuevo pues su atención a los más necesitados. Entonces, dentro de esa realidad y de otras realidades más, asomarán los famosos cátaros y albigenses. ¿Y por qué razón tenían que ser tan combatidos? Pues simplemente porque cuando se desarrollaban en un pueblo o en un reino, generalmente los cátaros y los albigenses provocaban una ruptura
provocaban desórdenes, provocaban, qué sé yo, una serie inclusive hasta de divisiones en los pueblos, porque unos estaban a favor y otros en contra, pues, y entonces ningún rey o príncipe quería que donde ellos están, pues, el pueblo se divida. Por eso siempre estos eran tenidos de mucho cuidado, pues, y se los trataba de evitar. Aquí también vemos que asomará la Inquisición. Hay que tener en cuenta que la Inquisición no fue una creación de la Iglesia, fue una creación del Estado civil. Aquí la autoridad civil serán los que crean la Inquisición justamente para mantener el orden en estos casos, como vemos, de los cátaros y los albigenses. Y con el pasar de los tiempos se encargará a la Iglesia, en este caso primero a la orden de los predicadores o los dominicos. Pero la Inquisición no es como le pintan hoy en día, pues, en las películas, en el Facebook, en el YouTube. No, no fue así. O sea, la historia negra de la Inquisición tuvo su origen a inicios del siglo pasado, cuando ya en Hollywood, o sea, comenzaron a desarrollarse una serie de películas y de programas, y ahí justamente existía alguien que era enemigo de la iglesia, o sea, muy conocedor del asunto, pues, y utilizó la Inquisición para deformarle y presentarle de una manera prácticamente deformada. Pero en sí la Inquisición no fue así. Bueno, ya digo, es un tema bastante amplio que nos detuviésemos mucho tiempo para hablar, pero la Inquisición no fue así. En el principio fue para mantener el orden y la disciplina en un pueblo. La Baja Edad Media, aparición de nuevas herejías, preprotestantes, sagradas escrituras sola como fuente de fe, sacerdocio común como único sacerdocio. Como vimos ya en una clase pasada, pues asomó el famoso Wycliffe y el famoso Hus, que ya fueron los primeros protestantes y ellos asentarán las bases para que Martín Lutero pues beba de su teología, lea, qué sé yo, lo que ellos habían escrito, pues, y se desarrolle también, pues, la famosa reforma protestante. Entonces, de aquí nosotros podemos brevemente, a vuelo de pájaro, pues, hacer un recorrido rapidísimo en torno a esta interesante época de la iglesia, tanto de la conversión de los bárbaros como también el desarrollo de toda la iglesia, desde los monjes hasta las órdenes religiosas o las órdenes mendicantes, especialmente dadas por Francisco y Domingo de Guzmán. Eh, entonces, pues tengamos bien en cuenta que la iglesia siempre ha ido caminando y caminará en un contexto divino por Cristo y también humano por los seres humanos. A pesar de ello, a pesar de nuestra humana condición que ha estado presente siempre a lo largo de toda la vida, la iglesia siempre ha permanecido porque es esa obra de Cristo que se insertó dentro de la humanidad y Él habla, Él manda, Él maneja toda este mensaje evangélico para que nosotros a través de la iglesia podamos conocerle y podamos amarle. Saludos de paz y de bien.